Thomas Granger aún podía recordar el olor del polvo y la arena con tanta claridad como si todavía se le aferrara a la piel. Ese aroma áspero y seco lo había seguido desde los desiertos devastados por la guerra en Oriente Medio hasta el porche de su casa en Virginia, persiguiendo sus sentidos mucho después de haber guardado su uniforme para siempre. Durante 25 años, sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, un periodo de tiempo que no solo moldeó su profesión, sino que definió quién era en lo más profundo. Pero a pesar de todos los disparos y el caos que había soportado en el extranjero, las batallas más duras que enfrentaría tendrían lugar bajo su propio techo. Hoy en día, vivía a las afueras de Richmond, Virginia, en una casa de 2 plantas bien cuidada, con un clásico porche que rodeaba la fachada. No era lujosa, pero tampoco sencilla, era simplemente el lugar donde su vida había echado raíces. Thomas se había casado cuando apenas había salido del instituto. Mónica, la chica con la que se casó, había sido una reina de belleza local, con el pelo rubio miel y una sonrisa que antes iluminaba cualquier habitación. En aquel entonces, ella parecía todo lo que él podría desear. Solía creer que siempre estaría allí para él, su roca, su constante. Durante sus despliegues, que a veces duraban meses, Mónica se quedaba a cargo del hogar, terminaba sus estudios y, más tarde, criaba a su hijo, Lucas. Pero con el tiempo, su apoyo comenzó a parecer más una obligación que un acto de amor. A sus 52 años, el rostro de Thomas mostraba las huellas de años bajo soles del desierto y vientos que habían tallado profundas líneas en su piel. Su cabello, antes oscuro, ahora estaba salpicado de canas, especialmente en las sienes. Seguía teniendo un físico robusto, una figura fuerte, conservaba esa postura alerta de marine, siempre atento a todo lo que lo rodeaba. Sus amigos solían bromear diciendo que nunca dejó realmente el cuerpo, y él sonreía, respondiendo con ese viejo lema, una vez marine, siempre marine. A la mayoría le resultaba encantador. A Mónica, sin embargo, parecía irritarle. En una fresca mañana de octubre, Thomas se encontraba al final de su camino de entrada, con una taza de café en la mano, observando cómo los árboles del vecindario se teñían de tonos brillantes de rojo y dorado. Las hojas caían suavemente, acumulándose en montones susurrantes sobre la acera. Respiró hondo, saboreando la calma. Una calle sin salida tranquila, un par de personas paseando a sus perros, y el sonido lejano de un cortacésped zumbando al fondo. Estas escenas sencillas del suburbio eran lo que había luchado por proteger durante tantos años. Dejó su taza, subió a su SUV y se dirigió a su empresa, Granger Security Consulting. Fundó el negocio tras retirarse del servicio activo, aprovechando su profundo conocimiento en evaluación de amenazas y planificación táctica para asesorar a clientes corporativos. No era un trabajo fácil, pero al menos le permitía dormir cada noche en su propia cama, algo con lo que solía fantasear durante largas y agotadoras jornadas en el extranjero. La oficina estaba ubicada en un edificio de 2 plantas, sencillo, con ventanas tintadas oscuras, dentro de un parque empresarial cerca de la ciudad. En el interior, las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas de sus días en el ejército, imágenes suyas junto a otros marines, posando junto a búnkeres de sacos de arena, algunos sonriendo, otros con gesto serio, todos desgastados y curtidos. Un marco mostraba el momento en que le entregaban la estrella de plata, otro, su corazón púrpura. No le gustaba hablar de eso. En su mente, ninguna medalla o condecoración podía representar realmente lo que aquellos años le habían quitado, o a los amigos que nunca regresaron a casa. Buenos días, jefe, dijo con entusiasmo la voz de Nina, su asistente. Era una mujer menuda, con una mente aguda, rizos apretados y un gusto marcado por los labiales atrevidos. Acabo de hacer una cafetera nueva, añadió. Thomas le dedicó un gesto agradecido con la cabeza. Eso nunca se rechaza. ¿Seguimos con la llamada con Sterling Insurance a las 10? Nina asintió con firmeza. Sí, señor. El director financiero quiere cerrar el asunto cuanto antes. Ah, y Derek Lawson llamó esta mañana. Dejó un mensaje. Thomas se detuvo en seco. ¿Derek llamó aquí? No dijo mucho, solo que le devolviera la llamada, respondió ella. Su expresión se suavizó un poco. Gracias, Nina. Lo llamaré más tarde. Se retiró a su despacho, un espacio sin florituras, con un escritorio de madera maciza y una sola planta en maceta que Mónica había traído,
insistiendo en que la habitación necesitaba un poco de vida. Se sentó y, por un momento, dejó que sus pensamientos se dirigieran a Derek Lawson. Derek era más que un viejo amigo, era prácticamente familia. Se habían alistado juntos en los Marines con 19 años, sobrevivido al entrenamiento básico codo a codo, e incluso habían sido destinados a la misma zona de combate una vez. Derek dejó el servicio tras 5 años, al darse cuenta de que la disciplina estricta no era para él. Aún así, mantuvieron el contacto, con un vínculo forjado en el fuego. Thomas siempre había considerado a Derek como el hermano que el destino le había regalado. Hizo una nota mental para devolverle la llamada antes del almuerzo, y se sumergió en el trabajo, revisando contratos, evaluando propuestas de proyectos, respondiendo a una montaña de correos urgentes. Cuando al fin levantó la vista, ya pasaban de las 12:30. Tomó el teléfono y marcó el número de memoria. Thomas, respondió la voz familiar y pausada de Derek. Pensé que me estabas evitando. Thomas rió. Tú me conoces, si no quisiera hablar contigo, no estarías oyendo ni una palabra de mí. Intercambiaron bromas un rato, hasta que Derek propuso comer algo tarde. Thomas revisó su agenda, encontró un hueco y aceptó. Pronto, volvió a su SUV, abriéndose paso entre el tráfico del mediodía hacia su asador habitual, en el lado oeste de la ciudad. Derek era fácil de reconocer, alto, de hombros anchos, con el pelo canoso peinado hacia atrás. Llevaba un traje azul marino tan impecable que parecía incluir una cartera de inversiones, y sus zapatos brillaban como un espejo. En contraste, los pantalones de vestir y el polo de Thomas daban una imagen más relajada, pero a él no le importaba. Se dieron un rápido abrazo y se acomodaron en un reservado apartado del bullicio. Derek pidió agua con gas, diciendo que estaba cambiando de hábitos. Thomas optó por su elección habitual, té helado. La conversación fluyó con naturalidad, desde anécdotas compartidas en los Marines hasta las florecientes inversiones inmobiliarias de Derek. Después de dejar el ejército, Derek había ganado millones comprando, renovando y vendiendo casas, además de invertir en propiedades comerciales. Thomas admiraba el éxito de su amigo, pero nunca lo envidiaba. Estaba satisfecho dirigiendo su consultora. Derek lo molestó, diciéndole que era demasiado modesto, pero Thomas simplemente se encogió de hombros. Hacia el final de la comida, la charla se tornó más personal. Thomas mencionó que Lucas estaba a mitad de su segundo año en el Community College, ahorrando dinero al vivir en casa, algo de lo que Mónica se quejaba constantemente, aunque él no lo comentó. Derek dio noticias sobre Ethan, su propio hijo, quien también asistía al Community College. Los dos chicos eran mejores amigos, lo cual siempre divertía a Thomas. Derek dijo estar orgulloso de Ethan, pero admitió que a veces le preocupaba que tuviera una vena algo temeraria. Thomas asintió con complicidad, recordando las historias que Lucas solía contar sobre las fiestas desmedidas de Ethan y sus impulsos descabellados. Justo antes de despedirse, Derek le puso una mano en el hombro a Thomas. Hace tiempo que quiero pasarme por tu casa, dijo con tono casual. Siento que ha pasado una eternidad desde la última vez que vi a Mónica. Pensé que podríamos encender la parrilla este fin de semana, ver un partido, recordar viejos tiempos. Thomas le devolvió el gesto con una sonrisa cálida. Seguro que a Mónica le parecerá bien. ¿Qué tal el sábado por la tarde? Trae a Ethan si no está enterrado en deberes. Derek asintió. ¿Comida gratis? Irá aunque tenga que arrastrarse, sobre todo si haces esos famosos filetes tuyos. Thomas soltó una carcajada, sellando el plan con un apretón de manos. De camino de regreso a la oficina, se sorprendió sonriendo sin darse cuenta. Por un momento fugaz, todo parecía estar en su sitio. A pesar del peso emocional que arrastraba tras años en zonas de combate, Thomas tenía lo que muchos deseaban, una vida doméstica estable, un negocio en marcha y un amigo de toda la vida que seguía estando ahí. Lo que no sabía era que Derek tenía en mente un tipo de reunión muy distinta, una que, de haberlo sabido, Thomas habría rechazado de inmediato. Cuando Thomas entró en el camino de entrada esa tarde, el sol ya se ocultaba, tiñendo el cielo de suaves tonos naranjas y pinceladas de rosa apagado. El coche de Mónica ya estaba aparcado en su sitio habitual. Al entrar, lo recibió el aroma intenso a ajo y mantequilla. Mónica estaba en la cocina con un delantal floreado, removiendo meticulosamente una olla de salsa.
Incluso a los 50, mantenía la apariencia pulida de una ex reina de belleza, su cabello rubio dorado perfectamente peinado, su figura esculpida por horas obsesivas en el gimnasio. Le lanzó una mirada por encima del hombro y le dedicó una sonrisa lo bastante cálida como para parecer auténtica. ¿Tienes hambre?, preguntó, alzando una cuchara de madera. Hice fettuccine Alfredo con verduras asadas. Thomas inhaló profundamente. Huele increíble. Me estás malcriando otra vez. Se acercó por detrás, apoyó suavemente las manos en sus caderas y le dio un beso en la mejilla. Ella se tensó, aunque solo por un instante, antes de apoyarse ligeramente en el gesto. Thomas no notó la pausa. Lo atribuyó a que la había sorprendido. ¿Qué tal tu día?, preguntó ella, sin apartar la vista de la estufa. Ocupado, pero bien. Almorcé con Derek. Va a venir el sábado, quiere hacer una barbacoa, ver el partido. Suena bien, respondió Mónica con voz suave mientras apagaba el fuego. Hace tiempo que no lo vemos. Sí, dijo que un gran negocio inmobiliario lo tenía abrumado, pero que ahora puede sacar tiempo. Se sentaron a cenar en el comedor, modesto pero acogedor. Nada lujoso, sus platos de siempre, servilletas de tela y una botella de vino blanco a medio terminar que Mónica había abierto antes. Ella le sirvió una copa a Thomas, pero él apenas la probó. ¿Cómo está Lucas?, preguntó, girando el tenedor en la pasta. Mónica se encogió de hombros. Está arriba. Estudiando. O jugando. O lo que sea que haga. Thomas rió por lo bajo. Es un buen chico. Tal vez deberíamos invitarlo a que se una. Ya es lo bastante mayor para decidir por sí mismo, replicó Mónica, haciendo un gesto con la mano. Déjalo tranquilo. Hablaron entonces del jardín, las hojas que se acumulaban, la valla que necesitaba pintura. Mónica mencionó una nueva clase de yoga que estaba probando. Superficialmente, la conversación parecía normal, rutinaria. Incluso cómoda. Pero cuando Thomas comentó, de forma casual, cuánto apreciaba tenerla cerca ahora que ya no lo enviaban al extranjero, los ojos de ella titilaron con algo que rápidamente enterró desviando el tema hacia la idea de hacer un viaje a Florida en invierno. Después de cenar, Thomas cargó el lavavajillas mientras Mónica limpiaba las encimeras con eficiencia. Para cualquier observador, habrían parecido una pareja suburbana ejemplar, dividiéndose las tareas antes de relajarse por la noche. Pero si Thomas hubiera estado un poco más atento, habría notado cuántas veces Mónica revisaba el móvil, cómo descartaba notificaciones de forma casi inmediata cada vez que él la miraba. La verdad era que ella esperaba un mensaje de Derek. Llevaba años esperándolo. Lo que Thomas no sabía, lo que nadie sabía, era que Mónica guardaba un secreto desde hacía casi 2 décadas. Un secreto que, si salía a la luz, derrumbaría cada verdad que él creía sobre su matrimonio. Aún así, ella interpretaba su papel a la perfección, tan perfectamente que incluso un hombre entrenado para detectar amenazas pasó por alto todas las señales. En el piso de arriba, Lucas Granger estaba en su habitación, encorvado sobre su escritorio, con un libro abierto al lado. Pero no solo estudiaba, estaba escribiéndose con Ethan, intercambiando memes y haciendo planes tentativos para el fin de semana. Con 20 años, Lucas se parecía a su padre tanto en lo físico como en lo sutil, alto, de pecho ancho, con ese aire serio que hacía que la gente lo tratara como si fuera mayor. Encima del escritorio, tenía colgada una foto de Thomas con su uniforme, firme y orgulloso. Al lado, una foto suya con Ethan en la graduación del instituto, abrazados, sonriendo como si el mundo les debiera algo. Lucas admiraba profundamente a su padre. De vez en cuando, pensaba en alistarse, seguir los pasos de Thomas. Pero Mónica cortó esa idea de raíz, recordándole con frialdad que ya había pasado suficientes noches sola. Así que Lucas eligió el Community College y se especializó en negocios. Era más barato, y vivir en casa ayudaba a mantener bajos los gastos. Escuchó el suave tintinear de platos abajo mientras terminaban de cenar y no sintió nada fuera de lo común. De hecho, si alguien le hubiera preguntado, habría dicho que en casa todo estaba tranquilo, quizás incluso aburrido. No tenía forma de saber lo cerca que estaba esa calma de romperse. El sábado llegó antes de lo esperado, y con él apareció Derek, al volante de un SUV negro reluciente, con el aspecto impecable de un empresario de revista.
Vestido con vaqueros de diseñador y un polo perfectamente planchado, bajó del coche con una sonrisa, mientras Thomas controlaba la parrilla en la entrada. El aire otoñal olía a carne asándose, césped recién cortado y el perfume sutil, pero inconfundible, de Mónica. ¿Dónde está tu hijo?, preguntó Thomas mientras se daban la mano. Ethan está enterrado en un proyecto de clase, respondió Derek con un encogimiento de hombros. Dijo que quizá pase más tarde. Fueron al jardín trasero, donde Mónica ya había preparado una pequeña mesa, condimentos, panecillos, bebidas en una nevera. Salió por la puerta del patio con unas gafas de sol grandes y una sonrisa relajada, la imagen le encantó sin esfuerzo. Derek levantó una mano en señal de saludo. Ni Thomas ni Mónica reaccionaron al leve destello en los ojos de Derek al verla. Lucas también estaba fuera, apoyado junto a la barandilla del porche, con una lata de refresco en la mano, mirando su móvil de vez en cuando. Él y Derek hablaron un poco sobre la universidad, mientras Thomas se encargaba de la parrilla con precisión casi militar, añadiendo queso, girando las hamburguesas, manteniendo todo bajo control. Mónica se quedó cerca de la mesa, sirviendo una ensalada de col y ofreciendo rellenar las copas con una hospitalidad que parecía natural, casi demasiado natural. Mónica se mostraba tranquila y cómoda, y Thomas sentía una satisfacción silenciosa al ver a su familia y a su mejor amigo disfrutando juntos de la tarde. Lucas, siempre pensando en el futuro, miró a Derek. ¿Tienes prácticas disponibles en tu empresa? Estoy buscando ganar experiencia en el mundo real. Derek soltó una risa. Puede ser, pero es inmobiliaria. Te pasarías el día archivando documentos o tratando con inquilinos, no es precisamente emocionante. Lucas sonrió. Mejor que trabajar en comida rápida. La conversación fluía con facilidad. Las hamburguesas chisporroteaban, las bebidas estaban frías, y el ambiente en el jardín tenía ese encanto casual de un anuncio familiar. Thomas contó algunas historias del cuerpo de marines, unas graciosas, otras intensas, provocando risas sinceras de Derek. Mónica añadió recuerdos breves de las cartas que Thomas le enviaba desde el extranjero. Pero detrás de las sonrisas corteses y la historia compartida, Mónica y Derek sostenían una conversación silenciosa con la mirada, un patrón aprendido hace años. En esas miradas fugaces había años de secretos, el eco de habitaciones de hotel y horas robadas mientras Thomas estaba lejos. Era un lenguaje cifrado, nacido del hábito y el deseo oculto. Thomas no notó nada. Cuando empezó el partido, él y Derek entraron a verlo mientras Mónica se quedó en la cocina. Lucas subió a su cuarto, haciendo videollamada con un amigo. Mientras el salón se llenaba del rugido lejano de la multitud televisada, Mónica se excusó, diciendo que iba a por el postre, aunque no había ninguno preparado. En realidad, lo que quería era hablar a solas con Derek. Lo encontró en el pasillo, solo, mirando su móvil. Él levantó la vista y le dedicó una sonrisa que le aceleró el pulso. Esperaba encontrarte, dijo él. Su voz bajó de tono. Tenemos que tener cuidado. Thomas está ahí mismo. Derek asintió con suavidad, sin apartar los ojos. Lo sé. Tranquila. El aire se cargó de esa tensión familiar, eléctrica, intensa y complicada. A lo largo de los años, cada vez que Thomas era enviado al extranjero, Derek era quien pasaba a ver cómo estaba, ofrecía apoyo y, finalmente, compartía su cama. Mónica había llegado a convencerse de que era la ausencia de Thomas lo que la empujaba hacia Derek. Pero ahora que Thomas estaba en casa, la excusa se sentía débil. Te mandaré un mensaje, susurró ella. Diré que voy a visitar a una amiga la próxima semana. Derek esbozó una sonrisa cómplice. Reservaré el sitio de siempre. El sonido del comentarista anunciando un tiempo muerto la hizo sobresaltarse. ¿Ver? Ya voy. Él se alejó y Mónica sacó un cartón de helado del congelador, sirviéndolo en cuencos con manos temblorosas, esperando que su expresión alterada no la delatara. Esa noche, después de que Derek se marchara y Lucas se encerrara en su habitación, Thomas y Mónica se sentaron en el sofá. Ella se recostó sobre él, dejando que su brazo la rodeara. Olía a carne asada y a su colonia habitual. Era reconfortante, de una forma extraña. Mientras Thomas cambiaba de canal hasta dar con un reality cualquiera, tomó un álbum de fotos que Mónica había dejado sobre la mesa. Se detuvo en una imagen de su boda, Thomas con uniforme,
Mónica con un vestido de encaje, ambos sonriendo, abiertos, sinceros. La miró. ¿Estás bien? Ella forzó una sonrisa suave. Solo recordaba. Fue un buen día. Él le besó la sien. Siento haber estado tanto tiempo fuera. Si pudiera repetirlo, intentaría que me destinaran más cerca de casa. Ella apoyó la cabeza en su hombro, con la garganta apretada. Hiciste lo que tenías que hacer. Serviste al país. Eso era cierto. Pero mientras se dejaba abrazar por Thomas, su mente volvía a Derek, otra vez. Se preguntaba si alguna vez había estado realmente tan sola como decía, o si simplemente se había convencido de ello para justificar su traición. Unos días después, Mónica le dijo a Thomas que iba a Charlottesville a visitar a una vieja amiga. Él asintió sin hacer preguntas. Lucas, ocupado con sus tareas, apenas se enteró. La mañana del viernes, Mónica preparó una pequeña maleta, se puso un cardigan entallado y vaqueros, y salió de casa. Thomas había salido temprano para una reunión con un cliente, lo que facilitó su partida. Se sintió aliviada de no tener que enfrentarse a su mirada tranquila y firme. Su primera parada fue una gasolinera en la autopista, donde llenó el depósito y le mandó un mensaje a Derek. Él le respondió con la dirección de un hotel boutique cerca de Williamsburg, lo bastante lejos como para evitar toparse con conocidos. Hizo el check-in alrededor del mediodía y se sentó en la cama, cambiando de canal sin prestar atención. Los nervios le zumbaban en el cuerpo, entre la anticipación y la culpa. Cuando Derek llegó, con camisa impecable y su sonrisa segura de siempre, ella se puso de pie para recibirlo. Él cerró la puerta, echó el cerrojo y dejó su bolso en el suelo. No dijeron nada al principio. Mónica simplemente dio un paso adelante, dejándose envolver por sus brazos. El beso que siguió fue urgente, cargado de esa intensidad que siempre parecía renacer entre ellos en estos reencuentros fugaces. Ya no eran jóvenes, ambos estaban en la cincuentena, pero en momentos como ese, sentían que regresaban a algo imprudente y familiar. Más tarde, mientras yacían uno junto al otro en el silencio, Mónica miraba el techo, sintiendo como la culpa volvía a instalarse, lenta y creciente, como una marea. No podemos seguir con esto, susurró. Derek se giró hacia ella, apoyando la cabeza sobre una mano. Ya lo has dicho antes. Y sin embargo, aquí estamos. Thomas está en casa ahora. Todas las noches. Está haciendo un esfuerzo. No puedo seguir mintiendo. Derek deslizó un dedo suavemente por su hombro. Si realmente fuera el hombre que todos creen, no me necesitarías. Mónica frunció el ceño. Eso no es justo. Thomas es un buen hombre. Su voz se quebró apenas. Porque, en el fondo, sabía que eso era verdad, incluso si llevaba años evitando aceptar lo que eso significaba. Y yo también, murmuró Derek. Mónica exhaló despacio. No, tú no lo eres. Solo eres bueno fingiendo. Él sonrió de lado, acercándola hasta que su aliento le rozó la mejilla. No dijeron nada más, deslizándose en ese silencio conocido de la indulgencia. Mónica apartó la culpa y el miedo, concentrándose en el subidón que le provocaba el deseo de Derek. Nunca pensó que estos encuentros secretos se descontrolarían, hasta que la tentación adoptó una forma nueva y más arriesgada. Mónica siempre había tomado en serio su rutina en el gimnasio. 3 o 4 clases a la semana, sesiones con entrenadores personales, su compromiso no era solo por salud, sino por aferrarse a una versión de sí misma que aún quería creer que existía. Últimamente, había notado que hombres más jóvenes la miraban más a menudo. Le halagaba, aunque fingiera no darle importancia. Usaba ropa deportiva elegante, leggings ajustados, camisetas entalladas, pero era innegable el cosquilleo que sentía bajo esas miradas persistentes. Charlaba un poco con algunos entrenadores, pero uno destacaba, Tyrell. Joven, atlético y encantador, coqueteaba de forma sutil. Mónica mantenía las distancias. Ya estaba engañando a Thomas con Derek, ahí trazaba su límite moral. O eso creía. Hasta que una noche de viernes, en un bar local durante el cumpleaños de una amiga, esa línea se volvió borrosa. Planeaba quedarse solo por una copa, tal vez 2. Pero cerca de la barra, se topó con alguien inesperado, Ethan Lawson, el hijo de Derek.
Estaba riendo con un grupo ruidoso de universitarios. Tardó un segundo en reconocerla. Señora Granger, Dijo, parpadeando bajo el brillo neón. vaya. No esperaba verla aquí. Mónica sonrió, girando la copa de vino entre sus dedos. Solo celebrando con una amiga. ¿Y tú? Cumpleaños de un colega, respondió, señalando a su grupo. Están un poco pasados. Estoy intentando mantener el control. La miró de arriba abajo, no con lascivia, sino con curiosidad. Se ve distinta fuera de casa. A Mónica se le revolvió el estómago, no era exactamente atracción. Más bien, esa sensación de ser notada de nuevo, como no lo sentía desde hacía años. Bueno, me alegra verte, Ethan. ¿Cómo va la universidad? Lo de siempre, se encogió de hombros. Y por favor, llámame Ethan. Señora Granger, suena a que debería entregarle deberes. Ella soltó una risa leve. Está bien, Ethan. Él miró su reloj. ¿Mejor vuelvo al caos antes de que piensen que me fui y nos vemos algún día de estos? Tal vez, respondió ella, sorprendida por su propia incertidumbre. Cuídate. Mientras él se alejaba, Mónica trató de convencerse de que no había sido nada, solo una conversación inocente. Pero algo en su mirada se le quedó grabado. Le recordó cómo la miraban los hombres durante sus años de reina de belleza, cuando se sentía poderosa. Trató de dejarlo pasar. Aún así, en las semanas siguientes, se encontró con Ethan más de una vez. En el supermercado. En el centro comercial. 2 veces en la Universidad de Lucas, cuando lo recogía después de clases nocturnas. Cada vez, Ethan la saludaba con una calidez casi ansiosa. Al principio, le resultó incómodo. Luego, extrañamente emocionante. Se decía a sí misma que era inofensivo. Que solo estaba sola. Aburrida. Confundida. Pero mientras más pasaba, más enredados estaban sus pensamientos. Hasta que una noche, él apareció en la casa. Lucas estaba fuera con amigos, y Thomas en Washington D.C. por una reunión de trabajo que requería quedarse a dormir. Mónica acababa de servirse una copa de vino y estaba por poner una película cuando sonó el timbre. Ethan estaba allí, con las manos metidas en los bolsillos de la sudadera, con una expresión de inseguridad. ¿Está Lucas? No, dijo ella, apartándose. Está fuera. No vuelve hasta tarde. ¿Quieres pasar? Él dudó, pero asintió. Sí, claro. Quedamos para vernos. Le ofreció una bebida, agua o refresco, y volvió al sofá. Ethan se quedó cerca del televisor, su mirada vagando por el salón. Sus ojos se posaron en las fotos enmarcadas, la boda de Thomas y Mónica, fotos de bebé de Lucas, Mónica con sus bandas de certámenes. Soltó una pequeña risa. Usted fue Miss Bayfield County, ¿no? Mi padre lo mencionó una vez. Mónica sintió como le subía el color. Sí. Hace mucho. Aún parece una reina de belleza, dijo Ethan, tropezando con sus propias palabras. Quiero decir, guapa. Ella sonrió con cortesía. Gracias, Ethan. Muy amable. Él se movió con torpeza. ¿Puedo esperar en la habitación de Lucas? Claro. Adelante. Cuando él desapareció por el pasillo, ella soltó el aire sin saber que lo había estado conteniendo. Había algo en la energía de Ethan que la inquietaba. No era exactamente amenazante, solo, cargada. Distinta del toque seguro de Derek o del coqueteo juguetón de Tyrell. Despertaba algo más profundo. Algo más peligroso. Se dijo que no fuera ridícula. Era Ethan. El hijo de Derek. El mejor amigo de su hijo. Era absurdo. Por suerte, Lucas regresó unos 30 minutos después, su voz resonando desde arriba. Mónica sintió cómo se disipaba la tensión, aunque no del todo. El tiempo pasó. Su vida secreta continuó, aunque sus encuentros con Derek se hicieron menos frecuentes. No porque hubiera encontrado claridad, sino porque algo dentro de ella había cambiado. Sus pensamientos volaban, cada vez más, hacia Ethan. La idea de él.
El riesgo. La emoción. Se odiaba por ello. Él tenía la mitad de su edad. Era un chico. Pero precisamente lo incorrecto del asunto la atraía. Una curiosidad oscura que no lograba apagar del todo. Y entonces, una noche, después de 2 copas de vino, entró al salón y encontró a Ethan sentado solo en el sofá, esperando a Lucas. Eran casi las 10. Lucas se había retrasado por una reunión de estudio. Thomas estaba fuera, otra vez, por una noche. Mónica, recién salida de la ducha, se había puesto una bata fina y no esperaba visitas. Se sentó junto a él con naturalidad, intentando no parecer sorprendida. ¿Qué tal va la universidad? Charlaron, horarios de clases, planes para el verano, menciones vagas sobre novias. Ethan fue educado, pero estaba distraído. Sus ojos se deslizaban constantemente hacia el borde de la bata, hacia la curva de su pierna donde la piel se encontraba con la tela. Mónica fingía no notarlo. Pero lo notaba. Y lo peor, no le molestaba. Mónica captó su mirada persistente. Le ofreció una sonrisa coqueta y giró la copa de vino en la mano, dejando que la bata se abriera ligeramente. Seguro que tienes chicas detrás de ti todo el tiempo, dijo en tono burlón. Ethan soltó una risa nerviosa. Alguna que otra. Pero, sinceramente, la mayoría solo busca atención. No todas valen la pena. Ah, no. Respondió ella, intrigada. Él la miró a los ojos. A veces, las personas que no deberías querer son en las que más piensas. La mano de Mónica tembló, y un pequeño chorro de vino cayó sobre el cojín del sofá. Dejó la copa rápidamente, intentando disimular su nerviosismo con una risa. Eso suena a algo que diría un veinteañero. Lleno de seguridad y caos. Él se acercó un poco más, con la voz más suave. No soy el único al que le gusta un poco de caos. El aire entre ellos se volvió denso. Su pulso retumbaba en los oídos. Podía levantarse, decir algo ligero, ignorarlo. Pero no lo hizo. No podía. No después de todo. Los recuerdos de Derek cruzaron su mente. Se había dicho a sí misma que la primera vez con él fue un error, un momento de debilidad. Pero se convirtió en años. ¿Y ahora? Esto era una traición de otro nivel. Ethan alargó la mano, rozando con la yema de los dedos la piel sensible de su brazo. Mónica respiró hondo, pero no se apartó. Algo se rompió dentro de ella, soledad, vanidad, tal vez el vértigo de sentirse deseada otra vez. Se inclinó hacia él. Él la encontró a mitad de camino. El beso fue titubeante al principio, exploratorio. Luego se volvió más urgente, más imprudente. No importaba que estuvieran en el mismo sofá que había compartido con Thomas durante décadas. No importaba que Lucas pudiera entrar en cualquier momento. Nada importaba salvo el calor del momento. Se enredaron con la ropa, susurros mezclados con risas nerviosas y tensión. Su corazón latía con fuerza, entre la vergüenza y la anticipación. Y aún así, no se detuvo. Después, se vistieron en silencio. Mónica vio su reflejo en la pantalla oscura del televisor y apenas reconoció a la mujer que la miraba. Se arregló el pelo, sin decir palabra. Ethan estaba de pie cerca, con el pecho subiendo y bajando. Sus ojos estaban abiertos de par en par, sorprendido, eufórico, quizá incluso orgulloso. Ella lo miró, con un tono plano y frío. Esto nunca ocurrió. Lo sé, murmuró él. No diré nada. Pero ella vio algo en su mirada, incertidumbre. Posesividad. Un destello que no le gustó. Esa noche, Mónica se tumbó en la cama y miró al techo. Apenas parpadeaba. Imaginaba la reacción de Thomas si algún día se enteraba. Pensaba en Derek, en cómo se sentiría traicionado si supiera que se había acostado con su hijo. El peso de todo le aplastaba el pecho. Y aún así, bajo el miedo, había un impulso. Una excitación temeraria, vergonzosa, que le retorcía el estómago como humo. Los días se convirtieron en semanas. Ethan mantenía cierta distancia, pero aún enviaba mensajes de vez en cuando, nada explícito,
solo referencias crípticas y bromas privadas que hacían que la piel de Mónica se erizara. Los ignoraba. O al menos lo intentaba. Mientras tanto, Derek se mostraba cada vez más frustrado. Mónica ya no respondía como antes. Cancelaba sus encuentros. Cuando contestaba, era con respuestas breves, sin calidez. Él pensaba que era por culpa. Por Thomas. No tenía ni idea de que Mónica ya estaba enganchada a algo mucho más peligroso. Lo intentó todo, flores, joyas, mensajes dulces. Mónica respondía con agradecimientos vacíos y excusas vagas. Su mente estaba en otra parte, atrapada en una tormenta de secretos. Lucas seguía sin enterarse de nada, absorto en sus estudios y trabajo. Notaba que Ethan actuaba raro, más callado, más disperso, pero lo atribuyó al estrés de los exámenes. ¿Qué otra cosa podía pensar? Y entonces, todo se vino abajo. Lucas estaba en el apartamento de Ethan, jugando como tantas otras veces. Ethan salió para atender una llamada. El portátil quedó abierto sobre el escritorio. Una notificación de una aplicación de intercambio de archivos apareció en la pantalla. Lucas echó un vistazo. El nombre de la carpeta era extraño. Dudó. Pero la curiosidad pudo más. Hizo clic. El vídeo se abrió. Al principio, no comprendía lo que estaba viendo. Luego, poco a poco, el horror se apoderó de él. Era el salón. Su salón. El sofá. La lámpara familiar. El cuadro del mar. Y en medio de todo, su madre. Entrelazada con Ethan. No podía moverse. No podía respirar. El estómago se le retorció. Le temblaban las manos. Cerró el portátil de golpe justo cuando Ethan regresaba. ¿Qué estabas mirando?, preguntó Ethan, frunciendo el ceño al ver la cara pálida de Lucas. Lucas se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. ¿Qué demonios es eso? Los ojos de Ethan se dirigieron al portátil. La comprensión le golpeó. Levantó las manos. Mike, escucha. No era mi intención. Lucas se lanzó hacia él, lo agarró por el cuello de la camiseta y lo estrelló contra la pared. Es mi madre. Estás enfermo. Ni siquiera pudo terminar la frase. La rabia le ahogaba las palabras. Ethan lo empujó, y se enzarzaron en una pelea violenta. Lucas soltó un puñetazo que hizo tambalear a Ethan. Este respondió con una rodilla en las costillas. Lucas gimió de dolor, pero la furia lo impulsó. Agarró el portátil y salió corriendo hacia la puerta, ignorando los gritos de Ethan. La noche afuera estaba empapada de lluvia. Corrió hasta su coche, con la cara mojada por lágrimas y agua. Apenas veía el camino de regreso a casa, cegado por la traición, la ira, la incredulidad. Cuando llegó, empapado y temblando, Mónica estaba en el salón, doblando ropa. El televisor murmuraba de fondo. Ella lo miró, sorprendida. ¿Lucas? Estás empapado. ¿Qué ha pasado? Él no respondió. Pasó corriendo junto a ella, subió las escaleras y cerró la puerta de su habitación de un portazo. Mónica se quedó inmóvil, con el rostro perdiendo el color. Había algo en la expresión de Lucas que nunca antes había visto. Algo aterrador. Pensó en subir a tocar su puerta. Pero no lo hizo. Arriba, Lucas sostenía el portátil como si fuera a explotar. Caminaba en círculos, con la mandíbula apretada y los pensamientos atropellándose. Quería gritar, enfrentarla, romperlo todo de una vez. Pero debajo de la rabia, crecía una vergüenza profunda, una tristeza tan íntima que le daba náuseas. ¿Cómo podía siquiera hablar de ese vídeo? Lucas se sentía enfermo. El estómago revuelto, el pecho apretado. En ese momento, lo único que deseaba era a su padre, Thomas, la figura firme de su vida, el hombre que siempre sabía qué hacer. Pero Thomas aún no había vuelto. Se esperaba que llegara más tarde esa noche. Una tormenta de emociones lo azotaba por dentro, furia, vergüenza, incredulidad. Miraba la mochila donde estaba el portátil, la prueba de cómo su mundo se desmoronaba. Parte de él quería bajar corriendo,
Lanzar el portátil sobre la mesa y gritarle a Mónica hasta que no pudiera negar nada. Pero otra parte no soportaba la idea de ver su cara. Se sentó en el borde de la cama, con los puños cerrados y los ojos ardiendo de lágrimas que aún no caían. Abajo, Mónica deambulaba. Intentaba distraerse con la televisión, deslizaba el dedo por el móvil, doblaba toallas. Reorganizaba el cajón de los cubiertos, cualquier cosa para mantenerse ocupada. Pero su mente volvía una y otra vez a la cara de Lucas cuando entró empapado y en silencio. Al final, se rindió. Apagó las luces y se fue a la cama, convenciéndose de que sería algún drama universitario del que él acabaría hablando más tarde. No tenía idea de que el secreto que más temía, más que Thomas descubriéndolo, más que Derek enfrentándola, ya había sido revelado a su propio hijo. Thomas regresó cerca de las 11 de la noche, con los hombros hundidos por el cansancio tras un largo viaje bajo la lluvia. Mónica lo recibió con una normalidad forzada y le mencionó que Lucas había llegado molesto. Thomas no le dio demasiada importancia, estrés por los estudios, tal vez algún problema con un amigo. Aún así, subió y llamó a la puerta de Lucas. Hijo. ¿Todo bien? Pausa tensa, y luego, vete. Thomas frunció el ceño. Vale. No voy a insistir. Hablamos mañana. Lo que sea que esté pasando, lo resolveremos. Silencio. Lucas no durmió. Ni un segundo. Se quedó en la oscuridad, apoyado contra la pared, con los ojos fijos en el portátil como si fuera a saltar y atacarlo. Su mente giraba en bucles dolorosos, su madre, la traición, el rostro de Ethan. Su mejor amigo, su madre. Al amanecer, le dolía la cabeza. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el cuerpo tenso del estrés. La luz se colaba entre las persianas, proyectando franjas sobre el suelo. Agarró el móvil, con intención de llamar a alguien, aún no sabía a quién, cuando vio una nueva notificación de texto. Dudó un segundo antes de abrirla. Mike, por favor. Encuéntrame en el lago cerca del campus. 10 de la mañana. Necesito enseñarte algo. Lo entenderás. Ven solo. Ethan. La leyó 3 veces, luego una cuarta. El lago, su lago, era un lugar de antaño. Solían ir allí a pescar, hacer fogatas, hablar de chicas y de planes de futuro. Todo lo que creían entender de la vida. Ahora, parecía el fantasma de algo que ya había muerto. Aún así, Lucas necesitaba respuestas. No podía seguir gritando en silencio. Contra todo instinto, metió el portátil en su mochila, se puso las botas y salió de casa en silencio, evitando la cocina, donde Mónica podría estar. Si la veía, no sabía si podría contenerse. El cielo estaba gris. El viento, amargo. Se cerró la sudadera hasta el cuello y condujo entre niebla y bruma, con el corazón latiendo con fuerza. Llegó al lago temprano. Aparcó. Esperó. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Ninguna señal de Ethan. El viento que venía del agua le cortaba la chaqueta. A las 10:20, escuchó un motor detrás de él. Un sedán negro entró en el aparcamiento. No era el coche de Ethan. Se tensó. Y entonces, de la nada, una furgoneta derrapó alrededor del sedán y se detuvo frente a él. La puerta lateral se abrió de golpe. El pánico le estalló en el pecho. 2 hombres salieron. Iban vestidos de oscuro. No dijeron nada. Solo actuaron. Lucas dejó caer la mochila y dio un paso atrás. ¿Qué? Uno de los hombres lo agarró por la sudadera y lo arrastró hacia adelante. Otro le rodeó el cuello con el brazo. Luchó desesperadamente, jadeando. Y luego, oscuridad. Le pusieron una bolsa de tela sobre la cabeza. Gritó, pero el sonido se apagó con un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó en un solo golpe doloroso. El frío metal de las esposas le cerró las muñecas. ¡Soltadme! Gimió. Nadie respondió. Lo lanzaron dentro de la furgoneta, boca abajo. El suelo era duro. El olor, a lona húmeda y sucia, le quemaba la nariz. Le ataron los tobillos con bridas.
Se revolvía, luchando contra las esposas, pero éstas le mordían la piel. «Conduce», ordenó uno. El motor rugió y la furgoneta arrancó de golpe. El corazón de Lucas parecía a punto de estallar. Cada respiración era un jadeo bajo la tela. La bolsa le ahogaba. El vehículo saltaba sobre caminos irregulares. Las vibraciones le sacudían los huesos. Escuchaba murmullos, voces masculinas, graves, nada tenía sentido. Su mente daba vueltas. ¿Por qué? ¿Era por el vídeo? ¿El portátil? ¿Tenía que ver con Ethan? ¿Con Derek? Pasaron horas en la oscuridad. En un momento, alguien lo levantó de un tirón y lo empujó a una esquina, sujetándolo mientras la furgoneta seguía sacudiéndose. Intentó mantenerse firme. «Es aquí donde voy a morir». Finalmente, el vehículo aminoró. La grava crujió bajo las ruedas. El motor se apagó. Las puertas se deslizaron. Manos lo agarraron, ásperas, sin piedad. «¿Camina?» Pateó a ciegas, alcanzando la espinilla de uno. «Deja de luchar, chaval», gruñó alguien, empujándolo tan fuerte que casi cayó. Lo arrastraron por un terreno irregular. Sintió ramas quebrarse bajo sus zapatos, hojas mojadas pegándose a sus vaqueros. El olor a pino llenó su nariz. En algún lugar cercano, una puerta chirrió. Lo empujaron hacia adelante. Le arrancaron la bolsa de la cabeza. Parpadeó con fuerza, desorientado por la bombilla intensa colgando del techo. Su visión se aclaró poco a poco. Estaba dentro de una cabaña, paredes desnudas, suelo de madera, aire frío filtrándose por las grietas de las tablas. Estaba solo con ellos ahora. Y quienquiera que hubiera orquestado aquello no buscaba simplemente asustarlo. La cabaña era fría y silenciosa, sus paredes hechas apenas de tablones sin tratar, el suelo una mezcla irregular de tablas de madera desgastada. Frente a Lucas estaba Derek Lawson, con una expresión impenetrable. Y detrás de él, Ethan. El estómago de Lucas se revolvió con una oleada violenta de rabia. Intentó lanzarse hacia Ethan, pero las esposas que le ataban las muñecas lo detuvieron. Un hombre detrás de él le sujetó el hombro y lo obligó a arrodillarse. Ethan parecía querer desaparecer. Sus ojos esquivaban todo, la culpa marcada en cada línea de su rostro. Pero Derek. Derek era una estatua, frío, calculador, con una pistola metida en la cintura. «No hagas ninguna estupidez», dijo Derek, dando un paso al frente. Lucas lo miró con furia, respirando con dificultad. «Esto es secuestro». «¿Estás completamente loco?» La voz de Derek era de acero helado. «Teníamos que llevarte a un sitio privado. Sabemos que sacaste el vídeo del portátil de Ethan». Lucas escupió al suelo. «Estás enfermo». Las fosas nasales de Derek se ensancharon. «¿Dónde está el portátil?» «Vete al infierno». Ethan se removió. «Papá, tal vez deberíamos hablar con él». «Cállate», lo cortó Derek. «Tu pequeño error es la razón por la que estamos metidos en esto». Lucas ardía de rabia. «Mi padre va a encontrarme. Y cuando lo haga, te vas a arrepentir de haberme tocado». Antes de que pudiera terminar la frase, Derek se adelantó y le golpeó las costillas con la culata de la pistola. El dolor estalló dentro de él. Se dobló hacia adelante, tosiendo, sin poder respirar. «Papá», gritó Ethan, horrorizado. «Basta». Derek ni siquiera lo miró. Se agachó junto a Lucas, la furia dibujada en cada rasgo. «¿Dónde está el portátil? ¿Y cualquier copia del vídeo? Lo vas a borrar». «Ahora». Lucas jadeaba, intentando recuperar el aliento. «Prefiero morir». La mano de Derek se cerró sobre la empuñadura del arma. Por un instante, Lucas creyó que realmente iba a dispararle. Pero entonces, pasos. La puerta de la cabaña crujió al abrirse. Todos se giraron. Mónica Granger estaba en el umbral, pálida y sin aliento. Llevaba unos vaqueros puestos a toda prisa y un jersey suelto. El pelo revuelto, como si hubiera salido de casa en plena crisis. «Dios mío», susurró. Miró a su hijo, en el suelo, esposado. A Derek,
con la pistola. A Ethan, temblando en un rincón. ¿Qué demonios está pasando? Derek no bajó el arma. Te dije que viniera sola. Mónica dio un paso al frente, con los ojos fijos en Lucas. ¿Lo secuestraste? La voz le tembló. Derek, ¿cómo pudiste? Lucas levantó la cabeza, su voz era un cuchillo. ¿Tú también estás metida en esto? No, respondió Mónica de inmediato. Derek habló de convencerte, de asegurarse de que no compartieras el vídeo. Nunca imaginé que haría esto. Se volvió hacia Ethan. ¿Cómo pudiste permitir esto? Yo no quería, dijo Ethan, abrazándose a sí mismo. Esto es cosa de mi padre. Mónica giró sobre Derek, la voz quebrándose por la rabia. Si Thomas se entera de que secuestraste a su hijo, te va a matar. Suéltalo. Ahora. Derek ni se inmutó. No hasta que tengamos el portátil. Nos dice dónde está, y nos vamos. Estás loco, escupió Mónica. Esto es delito. Vas a ir a la cárcel. Derek se limpió el sudor de la frente. No actúes como si tus manos estuvieran limpias, Mónica. Tú encendiste la chispa. Tú fuiste quien se escabullía mientras Thomas arriesgaba la vida por su país. Y después no pudiste resistirte a meterte en la cama con Ethan, el mejor amigo de tu hijo. ¿De verdad pensaste que esto no iba a estallar? El estómago de Lucas se encogió. La piel le ardía de humillación. Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas. No te atrevas a culparme por el secuestro de mi hijo. Esto es tu locura. Ethan alzó las manos, sin saber qué hacer. Mamá, lo siento. Sé que todo está mal. ¿Yo? Lucas lo interrumpió. No la llames mamá. Eres el imbécil que se acostó con ella. Ethan se encogió como si lo hubieran golpeado. Derek se volvió hacia Mónica. Deja de hacerte la víctima. Viniste para convencer a Lucas de borrar el vídeo. Así que hazlo. A menos que prefieras que Thomas lo vea. ¿Crees que tu reputación sobrevivirá? Mónica se llevó una mano temblorosa a la frente. Maldito seas, Derek. Te dije que hablaría con él, pero no así. Se arrodilló junto a Lucas. Cariño, por favor. Danos el portátil. Solo queremos arreglar esto. Thomas no tiene por qué saberlo. Lo enfrentaremos juntos. Lucas apartó la cara, asqueado. ¿Te preocupa que Thomas se entere? ¿Tu imagen? Tú lo arruinaste todo. ¿Y ahora quieres que yo te proteja? Las lágrimas corrían por las mejillas de Mónica. Cometí un error, pero... Díselo, ladró Derek. Dile todo. Porque si Thomas ve ese vídeo, no solo se trata de ti. También se trata de él. ¿O acaso Lucas todavía cree que Thomas es su verdadero padre? El aire en la habitación se congeló. Lucas lo miró fijo. ¿De qué estás hablando? Ethan estaba inmóvil, en blanco. Mónica se puso blanca. Derek, no. Oh, sí, dijo él, con los ojos brillando. Cuéntale a tu hijo cómo pasabas las noches mientras Thomas estaba desplegado. ¿Crees que solo debe culparme a mí o a Ethan? La voz de Lucas se quebró. ¿Mamá? Ella negó con la cabeza, llorando. Fue una noche. Estaba sola. Thomas acababa de ser enviado a Afganistán. Tenía miedo, estaba superada. Fui a un bar, bebí demasiado, y me acosté con un desconocido. Solo pasó una vez. Derek soltó una carcajada amarga. ¿Y esa única vez? Justo cuando te quedaste embarazada. Nunca se lo dijiste a Thomas. Ni a mí. Lucas sintió que el mundo se torcía bajo sus pies. Había llegado allí con furia. Ahora, solo sentía vértigo. Ni siquiera supe de esa noche hasta que tú me lo confesaste, después de que naciera Lucas, escupió Derek, con voz cargada de desprecio. Lucas parpadeó con fuerza, como si intentara despejar una niebla. ¿Estás diciendo que, puede que mi padre no sea mi verdadero padre? El rostro de Mónica se descompuso. Su voz era apenas un susurro.
Nunca estuve segura. Quería que fuera Thomas. Me convencí de que lo era. Pero esa duda nunca me abandonó. Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo él. Sus manos se cerraron en puños detrás de la espalda. El corazón le martilleaba el pecho. Me mentiste toda la vida. ¿A los dos? ¿Toda mi vida? Las lágrimas corrían por el rostro de Mónica. No quería perderlo. Luego pasó lo de Derek. Dios, Lucas, todo esto es culpa mía. No sabía cómo parar. No quería que tú acabaras atrapado en medio. Derek soltó una risa seca, sin rastro de humor. Ya es demasiado tarde para eso, cariño. Cállate, le espetó Mónica, girándose hacia él con furia. Has secuestrado a mi hijo, por el amor de Dios. Lucas seguía inmóvil, paralizado por el impacto. El dolor en sus costillas ardía con cada respiración, pero era un eco lejano comparado con la herida que se abría en su interior. El goteo del techo, el aire helado colándose por las grietas en la pared de la cabaña, el eco de la confesión de su madre. Todo en lo que creía, su familia, sus amistades, incluso su identidad, se deshacía ante sus ojos. ¿Qué era peor? ¿Que su madre hubiera traicionado a su padre con Derek? ¿Que hubiera hecho lo mismo con Ethan? ¿O que tal vez hubiera mentido toda su vida sobre quién era realmente su padre? Y ahora lo amenazaban. Con un arma. Con exigencias. Secretos abiertos como heridas frescas. Ethan habló por fin, con voz baja. Papá, déjalo ir. No va a ningún lado, y está herido. Derek no lo miró. Si nos da el portátil, se va. Pero no antes. Mónica se acercó, su voz baja pero cargada de amenaza. Si Thomas se entera de lo que has hecho, no solo se va a enfadar, te va a matar. Y lo sabes. La mandíbula de Derek se tensó. Su cuerpo se volvió rígido, medido. Por eso esto se acaba hoy. Sin vídeo, sin consecuencias. Lucas no puede destruirnos si no tiene pruebas. Lo que ninguno de ellos sabía, era que Thomas ya sospechaba. El día de la barbacoa, la actitud distante de Mónica, sus mensajes nocturnos. Lo había notado todo. Y sin decir nada, había colocado un rastreador GPS bajo su parachoques. Esa mañana, solo en casa, Thomas revisó el mapa. El coche de Mónica estaba en medio del bosque, fuera de cualquier camino conocido. El corazón se le hundió. Sin dudar, tomó su revólver Magnum, subió a su SUV y pisó el acelerador como un hombre poseído. La lluvia golpeaba el parabrisas. Su mente iba a mil, el miedo enroscándosele en el estómago. No sabía qué iba a encontrar, pero estaba preparado para la guerra. Al final del camino de tierra, Thomas vio la cabaña. Y entonces, un crujido seco. La puerta principal estalló hacia adentro, la madera volando como metralla. Todos dentro se congelaron. El corazón de Lucas dio un salto. Thomas Granger apareció en el umbral, empapado, imponente, el magnum alzado con ambas manos como si jamás hubiera dejado el campo de batalla. «Aléjense de mi hijo», rugió. Ethan retrocedió, tirando una silla al suelo. Mónica ahogó un grito. Derek fue a sacar su arma. Pero Thomas fue más rápido. ¡Boom! El magnum rugió como un trueno. Un trozo del techo estalló sobre la cabeza de Derek, haciendo llover polvo y astillas. Derek tropezó, soltando la pistola. Lucas dejó escapar un suspiro quebrado. «Papá». Thomas avanzó lentamente, cada paso como un marín en zona hostil. Su voz bajó. «Lucas, ¿estás herido?» «Las costillas», susurró. «Me esposaron». Mónica corrió hacia él. «Thomas, por favor, no hagas algo de lo que te arrepientas». La mirada de Thomas se clavó en Ethan, su rostro retorcido por el asco. «Tú. Aléjate de él». Ethan levantó las manos. «Señor Granger, lo siento». «Lo juro». «Cierra la boca», le cortó Thomas. Señaló con la cabeza la pistola en el suelo. «Patea el arma». «Despacio». Derek, aturdido, la empujó con el pie.
Lucas, dijo Thomas sin quitar los ojos de Derek, te sacaré de aquí. ¿Dónde está la llave? La tengo yo, murmuró Derek. Entonces lánzala. No voy a. Crack. Thomas le dio un golpe en la cara con el cañón del Magnum. El impacto retumbó. La sangre salpicó. Thomas. Gritó Mónica. Ethan se tambaleó, paralizado. Papá. Derek se desplomó, llevándose la mano a la cara, la sangre chorreando entre los dedos. Thomas lo dominaba con la mirada. ¿Dónde está la llave? Derek metió tembloroso la mano en el bolsillo, sacó un pequeño llavero y lo lanzó. Thomas lo recogió, sin bajar el arma. Se acercó a Lucas, se agachó y le quitó las esposas. Lucas rompió en sollozos mientras se frotaba las muñecas enrojecidas. Querían que borrara el vídeo. Derek dijo que quizá ni siquiera soy tu hijo. Thomas se detuvo en seco. Giró lentamente la cabeza hacia Mónica. Su voz, cuando habló, era una amenaza contenida. Mónica. ¿Qué significa eso? Ella se tapó la boca. Thomas, yo, te lo iba a decir. No sabía cómo. Lo resolveremos después, dijo Thomas con los dientes apretados. Derek, sangrando, se levantó de rodillas. Vamos, Thomas. Sé razonable. Podemos arreglar esto. Como adultos. Los adultos no secuestran niños. Rugió Thomas. No vuelvas a hablarme de razón. Ethan dio un paso al frente. Señor Granger, yo no quería esto. Él me obligó. Mentiroso. Gritó Lucas. ¿Estuviste ahí? No lo detuviste. Solo miraste. Mónica se quedó junto a la puerta, inmóvil, la culpa emanando de ella como una niebla espesa. Lo arruinaste todo, susurró, mirando a Derek. Los ojos de Derek brillaron con desesperación. Tú fuiste la que se metió en mi cama, Mónica, y luego en la de tu hijo. No te hagas la inocente ahora. El rostro de Mónica se desmoronó. Cometí errores. Horribles. Pero esto, miró a Lucas. Esto no tiene perdón. Thomas dio un paso lento y decidido hacia Derek. Amenazaste a mi hijo. Le apuntaste con un arma. Entraste en la vida que construye a punta de violencia y mentiras. El Magnum volvió a subir, esta vez apuntando directamente al pecho de Derek. Y tienes suerte de que no apriete el gatillo ahora mismo. ¿Quieres ver cuán calmado estoy? Gruñó Thomas, la voz temblando de rabia. Secuestraste a mi hijo. Le pusiste una pistola en la cara. ¿Y ahora te atreves a hablar de mi esposa? Derek apretó los dientes, con la sangre cayendo por la mejilla. Si ese vídeo sale a la luz, destruye nuestras familias, espetó. La gente verá lo que hizo Mónica. Lo que hizo Ethan. Lo que hice yo. Piensa en tu reputación, Thomas. La risa de Thomas fue baja y helada. ¿Reputación? ¿Crees que me importa eso ahora? Lo único que me importa es mi hijo. Y sus ojos se clavaron en Ethan, llenos de rabia. ¿Y tú? El labio de Ethan tembló. Su voz apenas era un susurro. Yo no quise hacer daño a nadie. Amo a su esposa. No fue planeado, simplemente pasó. Lucas se abalanzó con un gruñido, pero Thomas extendió un brazo y lo contuvo. La voz de Lucas se quebró por la furia. Sois repugnantes. Los dos. Jugasteis con ella. Jugasteis conmigo. Mónica tambaleó, con una mano en la frente. Esto es una pesadilla. Thomas se limpió el sudor de la frente, el Magnum firme como una roca. Lucas. Llama a la policía. Con los dedos temblorosos, Lucas sacó el móvil. Marcó el 911 y habló con la operadora, la respiración entrecortada mientras explicaba el secuestro. La agente permaneció en línea, guiándolo con calma sobre qué hacer a continuación. Derek soltó una mueca. ¿La policía? Vas a arrepentirte de esto, Thomas. Los hombros de Thomas se enderezaron. Su voz era puro acero.
Lo único de lo que me arrepiento es de haber pensado alguna vez que eras mi amigo. Detrás de ellos, Mónica se desplomó de rodillas, sollozando con las manos cubriéndose el rostro. Ethan seguía congelado, pálido y sin moverse, con los ojos saltando de rincón en rincón como un animal acorralado. La habitación se llenó de un silencio espeso. Cada respiración, cada mirada, podía romper el frágil equilibrio del momento. Lucas colgó la llamada. El corazón le retumbaba. Ya casi termina, pensó. Pero el pensamiento no le trajo consuelo. Nada lo haría ya. Afuera, las sirenas se acercaban. Luego, el destello rojo y azul atravesó las ventanas sucias de la cabaña. Y el inconfundible sonido de botas sobre grava. Policía. Salgan con las manos arriba o entraremos por la fuerza. Thomas bajó el Magnum lentamente y levantó las manos. Arma abajo, dijo con calma. Soy el padre. Mi hijo fue secuestrado. La puerta se abrió de golpe. Varios agentes armados entraron, apuntando a todos. Aseguraron el arma de Thomas y esposaron de inmediato a Derek y a Ethan. Manos a la espalda, de rodillas. Lucas exhaló, el pecho subiendo y bajando mientras dos agentes se acercaban a él. Señaló las esposas tiradas en el suelo. Me ataron. La furgoneta está afuera. Me secuestraron. Otro agente inspeccionó sus costillas bajo la camiseta, frunciendo el ceño al ver los hematomas. Trauma visible, anunció. También hay marcas en las muñecas. Lucas mostró los mensajes de Ethan y entregó su móvil. Está todo ahí. Los mensajes. Las amenazas. Mónica se incorporó lentamente, con lágrimas surcándole el rostro. Vine para ayudarlo. No sabía lo que Derek planeaba. Un agente sacó a Derek, ignorando sus gritos y maldiciones. Esto es un error. Se lo está inventando todo. Ethan, igualmente esposado, salió tambaleándose detrás de su padre, murmurando, yo no quería nada de esto. ¿Me obligó? Los policías tomaron fotografías de todo, las esposas, los golpes, la pistola en el suelo y el agujero de bala en el techo. Otro agente recogió las armas. Thomas permanecía en silencio a un lado, los brazos cruzados, los hombros rígidos. En su rostro se mezclaban la rabia y el alivio. Mónica estaba cerca, con la vista clavada en el suelo, demasiado avergonzada para hablar. Quiso acercarse a Thomas, pero el muro entre ellos era ya demasiado alto. Un detective se acercó. Lucas. Thomas. Vamos a necesitar declaraciones formales de ambos. Lucas asintió. Lo diré todo. Ellos deben acabar tras las rejas. Thomas asintió una sola vez. No dijo ni una palabra. Mónica dio un paso adelante. Agente, Derek también me amenazó. Yo no planeé nada de esto. Lo juro. Vine para proteger a mi hijo. El detective alzó la mano. Tomaremos también su declaración, señora. Pero le conviene hablar con un abogado. Si lo que dice es cierto, la investigación lo demostrará. Mónica bajó la cabeza. Lo entiendo. Thomas pudo marcharse después de entregar el Magnum para pruebas balísticas. El agente señaló que la bala en el techo parecía un disparo de advertencia, no un intento de herir. No se presentaron cargos contra Thomas por el arma, dadas las circunstancias del secuestro. Se consideró justificado. Mónica fue interrogada durante horas, pero finalmente fue liberada. Tanto Thomas como Lucas confirmaron que había llegado para ayudar, no para hacer daño. El proceso legal avanzó lentamente, arrastrando a la familia Granger por el ojo público. Derek fue acusado de secuestro, agresión y uso ilegal de armas. Ethan fue nombrado cómplice. La fianza fue alta. Derek amenazó con salir pronto. Pero sus activos fueron congelados, atados a bienes inmuebles, litigios y rumores de bancarrota. Permaneció en la cárcel. Ethan, llorando en el juicio, recibió una fianza más baja, pero nadie la pagó. Ni siquiera Mónica. Lucas, mientras tanto, se convirtió en el centro del chisme local. Declaró ante la fiscalía con detalle.
Mónica también, admitiendo la relación, los mensajes, y su desconocimiento del plan de secuestro. La historia se propagó por el pueblo como un incendio. Un padre y un hijo compartiendo a la misma mujer. Un chico que descubre un vídeo de su madre con su mejor amigo. Un secuestro. Un rescate. Los medios se abalanzaron, retorciendo cada detalle, alimentando el morbo del público. La simpatía del pueblo estaba con Thomas y Lucas. Mónica no podía entrar a un supermercado sin sentir las miradas clavándose en su espalda. Su reputación, como todo lo demás en su vida, yacía en ruinas. La rabia de Thomas hacia ella no estalló. Se pudrió por dentro. Silenciosa. Fría. Mortal. Dejó de dormir a su lado. Algunas noches ni siquiera estaba, se alojaba en un motel, o dormía en la habitación de invitados, con la puerta cerrada con llave. Ella suplicó una conversación. Thomas se negó. 2 semanas después del incidente, Mónica se paró frente al despacho de Thomas y deslizó una nota por debajo de la puerta. Su letra temblaba. Fue solo una noche, Thomas. Un desconocido en un bar. Tenía miedo de que no volvieras de la guerra. Me odio por ello. Lo siento. Horas después, Thomas abrió la puerta. Tenía los ojos enrojecidos. La expresión vacía. La miró como si no la conociera. Si Lucas no es mi hijo, dijo, con la voz plana y herida, necesito saberlo. Ella exhaló, derrotada. Entonces haremos la prueba. En una clínica discreta del pueblo, les tomaron muestras de saliva. Lucas estaba sentado, con la mirada perdida, sin oponer resistencia mientras la enfermera le raspaba el interior de la mejilla. No le dirigió la palabra a Mónica. Ella intentó mirarlo a los ojos, pero él no levantó la vista del suelo estéril. La vergüenza y el remordimiento le recorrían las venas, pero el peso de las consecuencias era ya mucho más fuerte que cualquier disculpa. Cuando llegaron los resultados del ADN, Thomas estaba solo en el salón, con el sobre apretado entre los dedos. Lucas se sentaba frente a él, tenso y en silencio, con los brazos cruzados como si intentara sujetarse por dentro. Mónica estaba a pocos pasos, pálida, temblorosa, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Thomas rompió el sello, sacó el papel y lo miró. Probabilidad de paternidad, 0%. Le temblaban las manos. Lucas contenía la respiración. No eres, la voz de Thomas se quebró, apenas un susurro. No eres mi hijo biológico. Los hombros de Lucas se hundieron. Cerró los ojos mientras las lágrimas calientes se deslizaban por su rostro. Tú me criaste, papá. Eso es lo único que siempre ha importado. Mónica se cubrió la boca con las manos. Thomas arrugó el documento en un puño, con la mirada vacía, consumido por una incredulidad muda. Después de todo, la guerra, las misiones, los traumas, ese momento lo golpeó más duro que cualquier cosa que hubiera vivido en combate. Todos estos años, murmuró con voz áspera. ¿Me dejaste creerlo? Mónica dio un paso al frente. Thomas, no, cortó él, apartándose. Lucas se levantó y se acercó a él. Tú me enseñaste todo lo que importa. A ser fuerte. A ser justo. Tú eres mi padre, siempre lo serás. Algo dentro de Thomas se rompió. Abrazó a Lucas con fuerza, apoyando el rostro en su hombro. Ambos sollozaron en silencio, aferrados a la única verdad que les quedaba. Mónica se quedó quieta, observándolos con devastación. El daño ya estaba hecho. Días después, Thomas solicitó el divorcio. Los documentos eran fríos, definitivos. Sin margen para terapia. Sin espacio para segundas oportunidades. Mónica rogó por una conversación, por la posibilidad de explicarse, pero Thomas se negó. El secuestro había abierto la herida, y la prueba de paternidad sepultó cualquier esperanza de curarla. Mientras tanto, Derek y Ethan seguían en prisión, esperando juicio. Sus abogados intentaron retorcer el relato, decían que Derek no tenía intención de hacer daño, que Lucas había exagerado la situación, pero los hechos eran irrefutables. Los hematomas en el cuerpo de Lucas, las imágenes, los mensajes de texto incriminatorios de Ethan no dejaban lugar a dudas.
6 meses después, en una sala de juicio repleta de medios y público, Derek Lawson fue condenado a 10 años de prisión por secuestro, detención ilegal y agresión con arma de fuego. Ethan, más joven y menos endurecido, recibió 3 años en un centro juvenil. El juez tuvo en cuenta su edad, pero dejó claro que su traición a Lucas pesaba para siempre. Los titulares locales y regionales devoraron la historia. Un padre y un hijo involucrados con la misma mujer. Una madre expuesta. Un secuestro. Traiciones encadenadas. Era sensacional y trágico, 2 familias destrozadas por la lujuria, la mentira y la imprudencia. Durante el juicio, Mónica se sentó en silencio al fondo, con gafas oscuras y una bufanda, deseando desaparecer. Testificó con sinceridad sobre la infidelidad, admitió haber mentido a Thomas y negó saber lo que Derek planeaba. Thomas confirmó su versión. Los investigadores concluyeron que no formaba parte de la conspiración, y que incluso intentó evitarla. Pero el desprecio público no entiende de absoluciones legales. Cuando se dictaron las sentencias, Mónica empacó lo poco que quedaba de su dignidad y se mudó con una prima a 2 estados de distancia. La casa que una vez compartió con Thomas y Lucas salió a la venta. Dejó atrás susurros, juicios y un nombre que ya no volvería a inspirar respeto. Thomas, por su parte, renunció a su empresa de consultoría en seguridad. Las consecuencias del escándalo le habían hecho perder clientes importantes. Pero más allá de eso, ya no tenía energía para negociaciones de alto riesgo ni informes tácticos. Su campo de batalla ahora era personal. Lucas se mudó con él a un pequeño adosado en las afueras de Richmond. Juntos, empezaron de cero. Una noche, quemaron los resultados del ADN en una hoguera del patio trasero. El papel se ennegreció, se curvó, y desapareció entre el humo. Se acabó, dijo Thomas, viendo cómo se deshacía la última ceniza. Lucas se quedó junto a él, con los brazos cruzados. Sí, dijo en voz baja. Se acabó. Pero la sanación llevaría tiempo. Lucas cambió su carrera a justicia criminal, decidido a entender los sistemas que casi lo fallaron. Thomas encontró trabajo a tiempo parcial en una empresa más pequeña y tranquila. Los días eran más lentos, menos complicados. No le importaba. Mónica llamó un par de veces. Dejó mensajes con lágrimas. Disculpas. Preguntando cómo estaba Lucas. Lucas respondió una sola vez. Le dijo que estaba bien, vivo, pero que necesitaba espacio. Thomas no contestó ninguna llamada. ¿Ni una? El sonido de su voz se le había vuelto insoportable. Se rumoreaba que Mónica trabajaba a media jornada en una cafetería, apenas sobreviviendo. La comunidad que antes le sonreía ahora le daba la espalda. Su caída fue silenciosa, pero total. Derek seguía en prisión, con su reputación destruida. Ethan cumpliría su condena, pero llevaría una mancha que nunca se borraría. Y aún así, entre las cenizas, Thomas y Lucas forjaron algo nuevo. Se adaptaron a su nueva rutina. Las mañanas traían café y conversaciones sencillas, sobre el tiempo, recados, fútbol. Pero a veces, las charlas se hacían más profundas. Sobre lealtad. Límites. Arrepentimiento. Algunas noches, Thomas se despertaba sudando, soñando con disparos, o peor, con aquella cabaña. En esas noches encontraba a Lucas despierto en el salón, con los libros abiertos bajo la lámpara. Se miraban. Sin decir nada. Ya no los unía la sangre, sino la confianza. La elección. Algo más difícil de romper. Su vida anterior estaba destrozada, pero entre los fragmentos, se reencontraron. Su historia, susurrada en su antiguo vecindario, se convirtió en una advertencia oscura. Un recordatorio de que los secretos se pudren en silencio, y que la traición puede crecer hasta en los hogares más cuidados. Pero también fue un testimonio de resistencia. Thomas y Lucas no fingieron que nada ocurrió. Cargaron con las cicatrices, con la vergüenza. Pero no dejaron que los definiera. Y al final, siguieron adelante, no intactos, pero sí intactos en lo que importaba.